Parte de lo que llevó a Salomón a oprimir a su pueblo fue que dejó de conservar el espíritu de abnegación. En el Sinaí, Moisés habló al pueblo de la orden divina. Me harán un santuario para que yo habite entre ustedes, y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo llevaron una ofrenda al Señor. Para la construcción del santuario se necesitaban grandes cantidades de materiales preciosos, pero el Señor aceptó tan solo las ofrendas voluntarias. El mandato para la congregación fue: traigan una ofrenda, la deben presentar todos los que sientan deseos de traerme. Otra invitación similar a manifestar abnegación fue hecha cuando David entregó a Salomón la responsabilidad de construir el templo. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Debían siempre recordar esta invitación a consagrarse y prestar un servicio voluntario, lo que tenían algo que ver con la edificación del templo. Para la construcción del tabernáculo, en el desierto, ciertos hombres escogidos fueron dotados de Dios por una habilidad y sabiduría especial. El Señor ha escogido y expresamente a Bexabel, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para realizar toda clase de diseños artísticos y de artesanías. Dios le ha dado a él y a sus hijos de su tribu las mejores de las habilidades. Los seres celestiales cooperaron con los obreros a quienes Dios mismo elegiría. Los descendientes de estos obreros heredaron en gran medida los talentos conferidos a sus antepasados, pero gradual e imperceptiblemente dejaron de estar relacionados con Dios y perdieron su deseo de servicio desinteresadamente, basándose en su habilidad superior como artesanos. Ellos pedían salarios más elevados por sus servicios. Con frecuencia hallaban empleo entre las naciones circundantes. En lugar del noble espíritu de abnegación de sus ilustres antecesores, albergaron un espíritu de codicia y fueron cada vez más exigentes. Con el fin de ver complacidos sus deseos egoístas, pusieron al servicio de los reyes paganos las habilidades que Dios les había dado y dedicaron su talento a la ejecución de obras que deshonraban a su hacedor. Entre esos hombres buscó Salomón el artífice, maestro, que debía erigir la construcción del templo. Se le había confiado al rey especificaciones acerca de toda porción de la estructura sagrada, y él podía haber solicitado a Dios con fe que le diese ayudantes consagrados, a quienes se habrían dotado de habilidad especial para hacer con exactitud el trabajo requerido. Pero Salomón no percibió esta oportunidad de ejercer la fe de Dios. Solicitó al rey de Tiro un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, el carmesí, el escarlata y la púrpura, y que sepa hacer grabados para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén. El rey fenicio contestó enviando a Irán, hijo de una mujer oriunda de Dan y de un nativo de Tiro. Irán era por parte de su madre descendiente de Oholiab, a quien centenares de años Dios había dado sabiduría especial para la construcción del tabernáculo, de manera que Salomón puso a la cabeza de los obreros a un hombre cuyos esfuerzos no eran impulsados por un deseo abnegado de servir a Dios. Los principios del egoísmo estaban entretejidos en las mismas fibras de su ser. Considerando su habilidad extraordinaria, Irán exigió un salario elevado. Gradualmente, los príncipes erróneos que él seguía llegaron a ser aceptados por sus asociados. Mientras trabajaban día tras día con él, hacían comparaciones entre el salario que él recibía y el propio, y empezaron a olvidar el carácter santo de su trabajo. Perdieron el espíritu de abnegación, pidieron salarios mayores y les fue concedido mayor influencia. Los altos salarios daban a muchos la oportunidad de vivir en el lujo y en el despilfarro. Los ricos oprimían a los pobres. Casi se perdió el espíritu de altruismo. En efectos abarcantes de estas influencias puede encontrarse una de las causas principales de las terribles apostasías de Salomón. El agudo contraste entre el espíritu y las motivaciones del pueblo que había construido el tabernáculo en el desierto y los impulsadores a quienes erigirían el templo de Salomón encierra una lección de profundo significado. El egoísmo gobierna el mundo hoy. En todas partes la gente busca los puestos y los salarios más altos. Muy rara vez se le goza con abnegación de lo que construiría en el tabernáculo. Pero el espíritu tal es el único que debiera impulsar a quienes siguen a Jesús cuando dijo: vengan, síganme y los haré
pescadores de hombres. No ofreció ninguna suma definida como recompensa por su servicio. Debían compartir su abnegación y sacrificio. Al trabajar, no debemos hacerlo por el salario que recibimos. La devoción abnegada y un espíritu de sacrificio ha sido siempre y seguirá siendo el primer requisito de un servicio aceptable. Nuestro Señor quiere que no haya una sola fibra de egoísmo entretejida con la obra. Debemos dedicar a nuestros esfuerzos y el tacto y la habilidad, la exactitud y la sabiduría que Dios de perfección exigió en la construcción del tabernáculo terrenal. Y sin embargo, en todas nuestras labores debemos recordar que los mayores talentos o los servicios más brillantes son aceptables tan solo cuando Él se coloca sobre el altar, con un holocausto vivo consumido. Otra de las violaciones de los principios correctos que condujeron finalmente a la caída del rey de Israel se produjo cuando éste cedió la tentación de atribuirse a sí mismo la gloria que pertenece solo a Dios. Desde el día en que fue confiada a Salomón la obra de edificar el templo hasta el momento en que se terminó, su propósito abierto fue construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. Este propósito lo confesó ampliamente delante de los huestes de Israel, congregadas cuando fue dedicado el templo. Uno de los pasajes más conmovedores de la oración elevada por Salomón en aquel que suplicaba a Dios en favor de los extranjeros que viniesen de países lejanos a aprender más de él. Salomón elevó esta petición en favor de cada uno de esos adoradores extranjeros. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. A todos los pueblos de la tierra conocerán que en este templo que ha construido se invocase tu nombre. Uno mayor que Salomón había diseñado el templo. Lo que no sabían esto admiraban y alababan naturalmente a Salomón como arquitecto y constructor, pero el rey no se atribuyó ningún mérito por la concepción ni por la construcción. Así sucedió cuando la reina de Sabá vino a visitar a Salomón, haciendo oído hablar de su sabiduría y del magnífico templo que había construido. Resolvió ponerlo a prueba con preguntas difíciles y entonces se dio a conocer la famosa sabiduría de Salomón. Acompañada por un séquito de sirvientes, hizo el largo viaje a Jerusalén. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado. Salomón la instruyó acerca de Dios y de la naturaleza, del gran Creador, que mora en los cielos y lo rige todo. Y él respondió todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que Salomón no pudiera resolver. La reina de Sabá se quedó atónita al comprobar la sabiduría de Salomón, y el palacio que él había construido reconoció: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me había contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. La reina había sido cabalmente enseñada por Salomón con respecto a la fuente de su sabiduría y prosperidad, y ella se sintió constreñida, no a enlazar a la gente humana, sino al exclamar: y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Tal era la impresión que Dios quería que recibiesen todos los pueblos. Si Salomón hubiese continuado desviado de sí mismo la atención de los hombres para dirigirla hacia quienes le habían dado sabiduría, riquezas y honores, cuán diferente habría sido su historia. Pero, elevado el pináculo de la grandeza y rodeado por los dones de la fortuna, Salomón se dejó marear. Perdió el equilibrio y cayó. Constantemente alabado, permitió finalmente que los hombres hablasen de él como del ser más digno de alabanza, por el esplendor incomparable del edificio proyectado y erigido para honrar al nombre de Jehová de Israel. Así fue como el templo de Jehová llegó a ser conocido entre las naciones como el tabernáculo del Salomón. El agente humano se atribuyó la gloria que pertenecía a aquel
que más alto entre todos ellos. Aún hasta la fecha el templo del cual Salomón declaró: comprenderás que en este templo que he construido se invoca tu nombre, se designa más a menudo como templos de Salomón. No podemos manifestar mayor debilidad que la de que permitir a los hombres que le atributen honores por los dones que el cielo les concedió. Cuán exaltado finalmente el nombre de Dios. Nuestros impulsos están bajo la designia y bajo la deriva. Jesús, el Maestro Divino, enseñó a sus discípulos a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No debían olvidarse de reconocer la gloria. Tanto cuidado ponía el gran médico en desviar la atención de sí mismo a la fuente de su poder, que la multitud, asombrada al ver los mundos hablar, a los lisiados recobrar su salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, no lo glorificaron a él, sino que alababan a Dios de Israel. Así dice el Señor: que no se glorie el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. La introducción de principios que inducía a la gente a glorificar a sí misma iba acompañada de otra grosera perversión del plan divino. Dios quería que la gloria de su ley resplandeciera a través de su pueblo. Había dispuesto que la nación escogida ocupase una posición estratégica entre las naciones de la tierra. En los tiempos de Salomón, el reino de Israel se extendía desde Hamá, en el norte, hasta Egipto en el sur, y desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Por este territorio cruzaban muchos caminos naturales para el comercio del mundo, y las caravanas provenientes de tierras lejanas pasaban constantemente. Esto daba a Salomón y a su pueblo oportunidades para revelar a todas las naciones el carácter del rey, de reyes, y para enseñarles y reverenciarlo y obedecerlo. Mediante la enseñanza de los sacrificios y ofrendas, Cristo debía ser exaltado delante de las naciones para que todos pudiesen conocer el plan de la salvación. Salomón debiera haber usado la sabiduría que Dios le había dado y el poder de su influencia para organizar y dirigir un gran movimiento destinado a iluminar a los que no conocían a Dios ni a su verdad. De esta manera se habría ganado multitudes. Israel habría quedado protegido de los males practicados por los paganos y el Señor de la gloria habría sido honrado. Pero Salomón perdió de vista este elevado propósito. No aprovechó sus magníficas oportunidades para iluminar a lo que pasaban constantemente por su territorio. El espíritu de mercantilismo reemplazó el espíritu misionero que Dios había implantado en el corazón de todos los verdaderos israelitas. La gente usó las oportunidades ofreciendo por trato con muchas naciones para enriquecerse. Salomón procuró fortalecer su situación política, edificando ciudades fortificadas en las cabeceras de los caminos delicados al comercio. La ventaja comercial de una salida en el extremo del Mar Rojo fueron desarrolladas por las construcciones de una flota naviera en Esión Geber, cerca de Elat en Edom, a orillas del Mar Rojo. Los oficiales de Salomón tripulaban esos navíos en viajes a Ofir y sacaban de allí oro y grandes cargamentos de madera de sándalo y de piedra preciosa. Las rentas del reino aumentaron enormemente, pero ¿a qué costo? Debido a la codicia de aquellos quienes habían sido confiados los oráculos de Dios. Las innumerables multitudes que recorrían los caminos fueron dejadas en la ignorancia de Jehová. En sorprendente contraste con Salomón, el Salvador poseía toda potestad, pero nunca la usó para engrandecerse a sí mismo. Ningún sueño de conquistas terrenales ni de grandezas mundanales marchó a la perfección de su servicio. En los intervalos de su viaje, de un lado a otro, Jesús moraba en Capernaum, situada sobre el camino que llevaba de Damasco a Jerusalén, así como Egipto y el Mediterráneo. Se prestaba para constituir el centro de la obra del Salvador. Por ella pasaba gente de muchos países. Allí Jesús se encontraba con gente de todas las naciones y de todas las jerarquías, de modo que sus lecciones eran llevadas a otros países. Esto despertaba el interés en las profecías que anunciaba el Mesías, y su misión era presentada al mundo.
En nuestros días, esas oportunidades son aún mayores que en los días de Israel. La venida del tránsito se ha multiplicado 1000 veces. Como Cristo, los mensajeros del Altísimo deben situarse hoy en esas grandes avenidas, donde pueden encontrarse con las multitudes que pasan de todas partes del mundo, ocultándose en Dios. Deben presentar a otros las verdades preciosas de la Santa Escritura, que echarán raíces profundas y brotarán para la vida eterna. Solamente son las lecciones del fracaso de Israel cuando tanto el gobernante como el pueblo se apartaron del alto propósito que Dios los había llamado a cumplir. En aquellos que ellos fueron débiles, los representantes modernos del cielo deben ser fuertes, porque a ellos les toca la tarea de terminar la obra confiada al pueblo de Dios y de asegurar el día de las recompensas finales. Sin embargo, es necesario hacer frente a las mismas influencias que prevalecieron contra Israel cuando reinaba Salomón. Solo por el poder de Dios puede obtenerse la victoria. El conflicto exige un espíritu de negación, que desconfiemos de nosotros mismos y despertamos de Dios solo para saber aprovechar sabiamente toda la oportunidad de salvar las almas. El Señor bendecirá a su pueblo mientras avance unido, revelando a un mundo en las tinieblas del error la belleza de la santidad magnificada en un espíritu abnegado como el de Cristo, en el lanzamiento de lo divino más que de lo humano, y sirviendo con amor a quienes necesitan del Evangelio. Y hasta aquí hemos terminado esta lectura que está muy interesante. Nos vemos en la próxima oportunidad.